Amigos por siempre. Ña Lucrecia, una mujer prácticamente ciega, vivía con su hijo Olegario en una pequeña compañía de Tabaí. Olegario estudió en una escuelita cercana donde aprendió las primeras letras y conoció a Luchi, un niño de características peculiares, siempre enfermo y preocupado por lo que le podía pasar. Pasaban los años y Ña Lucrecia veía crecer muy feliz a su hijo Olegario, apodado Legá por sus abuelos. Este compartía con sus amigos momentos de alegría y de penas, juntos, siempre juntos. A medida que transcurría el tiempo, Legá sentía que su mejor amigo, su compañero de siempre, el hermano que nunca tuvo, se iba apagando como un candil en la madrugada. Luchi, aquel niño enfermo, pasó a ser un joven con escasas posibilidades de vida. Sufría de un mal desconocido y día a día se consumía. Su rostro desde lejos tenía luz propia por la palidez mortal que lo envolvía y la delgadez casi espectral que convertía su cuerpo en una imagen fantasmal. Pocos meses después, Luchi, entre lágrimas y voz apagada, en la última visita a sus amigos, se despedía de Ña Lucrecia y de su querido e inseparable amigo Legá, diciendo: aunque me muera, estaré con ustedes. Vendré a despedirme antes de partir para siempre, como lo hacen solamente los buenos amigos, aquellos que sienten una verdadera amistad. Días después, como si el candil se secara, aquella tenue luz se apagó en una tarde mojada de abril, mientras los árboles danzaban al paso del viento de otoño y los saloncitos trinaban sin cesar, construyendo sus hogares para los días de frío. Esa tarde se marchaba un amigo. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando la noticia llegó al rancho de Ña Lucrecia, eran mejillas mojadas en incesante llanto las de sus dos amigos. Una anciana que lo amaba como a un hijo y un amigo que lo sentía como a un hermano. Desde ese instante, la tristeza invadió cada rincón del rancho y el tiempo se detuvo en el recuerdo de los buenos momentos, cuando unidos en la humilde mesa campesina, compartían los productos de la chacra y las riquezas de la casa. Tiempos aquellos. Cuando Legá se preparaba para ir al encuentro del hermano que ya había partido, oyó un susurro suave que provenía del jazminero que cubría la vieja ventana. Psst, Legá, soy tu amigo. Vengo a despedirme, así como te lo prometí. No me mires porque no soy el de antes y no quiero que guardes un mal recuerdo. Reza por mí y sigue luchando como siempre. Nunca olvides que la honradez es la riqueza del pobre. Me voy, pero estaré contigo en cada recuerdo. Al escuchar la voz de Luchi, Legá sintió desvanecerse y llorando como un niño corrió a los brazos de su madre diciendo: Mamá, Luchi vino a despedirse. En ese momento, la anciana que a duras penas veía,
destapó la boca de su hijo con mano temblorosa y le dijo: sí, Lucy ha venido a despedirse de nosotros, como lo prometió alguna vez. No solamente oí su voz, además sentí su abrazo y parecía poder verlo como antes, con sus grandes ojos negros y su cálida sonrisa. Doña Lucrecia replicó: hijo, el amor no tiene barreras, para la amistad no hay fronteras. Aunque ya no esté con nosotros como antes, estaremos más unidos a él por el recuerdo y por el gran amor que sentimos mutuamente alguna vez.